Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Acosta, director médico de Acosta IPS. Eh, en este momento nos encontramos acá para darle apertura al tema de designación de comités. Este es un tema que hace parte de un macroproceso estratégico de la dependencia de gerencia de sistemas de información de la salud. Por eso es importante que tengamos en cuenta que toda dependencia que surja de información que resulte de un comité tiene que salir aprobada inicialmente desde la gerencia de sistemas de información de la salud. Ahora, empezando con un concepto básico que es un comité. Un comité puntualmente es el conjunto de personas que se eligen para desempeñar una labor determinada, especialmente si se tiene o no tiene una autoridad y actúa en representación de un colectivo. En este caso, puntualmente, la autoridad sería precisamente el líder que va a asumir cada uno de los comités. Cada líder debe tener la autoridad o la competencia para asumir ese rol como líder ejecutivo, ¿cierto?, de ese comité. Todo en representación de un colectivo. El colectivo serían todos aquellos intereses de Acosta Consultores Médicos ASA. Este comité está conformado por varios empleados, preferiblemente que manejen algún tipo de interdisciplina, ¿cierto? Que pueda manejarse y abordarse de diferentes puntos de vista. Y el objetivo va a ser obviamente velar por el bienestar de los intereses de la compañía. Todo esto en pro de la costo efectividad, todo esto en pro de la atención asistencial como tal, de lo enfocado a la clínica al paciente y demás. Estos son elegidos por un grupo de profesionales de la misma empresa, que vamos a ser obviamente Ana Victoria y yo como líderes de la junta directiva, y son cada uno de los líderes de cada comité los que se encargarán de representarnos puntualmente ante cualquier eventualidad concerniente al mismo tema del comité. Entonces, eso obviamente se convierte en una alianza importante, fundamental para todos, debido a que ya tenemos un doliente, a una persona que va a liderar un proceso en pro de un comité que puede ser de cualquier índole. Ya más adelante explicamos los comités que vamos a empezar a desarrollar. Ahora, ¿qué comités desarrollamos como Acosta Consultores Médicos ASA? Recuerden que hay diferentes tipos de comités, muchos enfocados a la parte asistencial y muchos enfocados a la parte administrativa. Hay comités específicos que están enfocados a ambas áreas, son de un carácter mixto, motivo por el que no solamente los líderes de cada comité son los que deben estar a cargo y enfrente de cada comité puntualmente, sino también podemos invitar a otras personas, ya sean profesionales internos, es decir, nuestros profesionales de enfermería, médicos, fisioterapeutas, algún especialista, o también en su defecto podemos invitar a alguno de los comités, en caso puntual de los comités técnicos científicos en los que realizamos staff, personas o representantes de otras entidades o incluso de aseguradoras clientes. Más adelante les explicaré eso puntualmente. Entonces, los comités que desarrollamos en nuestra compañía son comité administrativo, comité técnico-científico, comité de seguridad del paciente, comité de historia clínica, comité PAMEC, comité de COPAS, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, comité de ética y disciplina, y el comité de GAGAS, que es el de la disposición final de bioresiduos. Entonces vamos a especificar cada uno de estos comités y al final vamos a dar una designación de quiénes serían las personas en este momento puntualmente, a hoy 3 de octubre de 2023, las personas encargadas puntualmente de liderar cada proceso de estos comités. Vamos a dar asignaciones puntuales en este video, aunque el contenido del mismo nos va a servir para futuras proyecciones de capacitación al personal que va ingresando. Entonces, es importante que todos tengamos claridad qué son los comités, qué hacemos en cada comité y cuáles son la clasificación de los mismos de acuerdo a la función y de acuerdo al proceso misional de cada líder. Entonces, nuestro primer comité es de pronto el comité un poquito más amplio, más cargado de contenido, que es el comité administrativo. Este comité obviamente es el conjunto de personas, de colaboradores ejecutivos de Acosta Consultores Médicos AS, pero que tomamos decisiones en relación al contexto administrativo asistencial de la compañía. Todo esto siempre en función de intereses organizacionales, obviamente, de la compañía. Este comité está diseñado desde la junta directiva de la empresa, y estos se encargan de velar puntualmente por el seguimiento de temas específicos como la organización de los servicios, la organización de planes de manejo, que son el resultado de los servicios, la planeación estratégica de actividades en pro del funcionamiento de la empresa,
la gestión del cambio, que es un tema muy oportuno, muy puntual que debemos tener en cuenta, la gestión financiera de la empresa, la gestión del talento humano, novedades administrativas relevantes que surjan y actualizaciones legales que son importantes tener en cuenta siempre eh, por políticas de gobierno y demás. Ahora, ¿qué características debe tener este comité administrativo? Uno, debe realizarse siempre al final del mes. El comité administrativo debe ser el último comité que se realice al final del mes, después de haber pasado por todos los comités anteriormente mencionados. ¿Por qué es importante que se realice al final del mes? Porque recuerden que en ese comité administrativo recopilamos información puntual de todos los comités previamente socializados, con la finalidad de que nos permitan tomar decisiones en pro de las conductas que se deban tomar, ya sea para pacientes, ya sea de asuntos internos, ya sea de asuntos relacionados en cara a la aseguradora y demás. Este involucra a un grupo primario, es otra característica puntual que tiene el comité administrativo, debido a que el grupo primario es precisamente esa intervención interna que realizamos como un comité y la enfocamos a lo asistencial netamente. Entonces, el grupo primario va a estar mediado por todas las acciones que encaminemos en pro de tomar decisiones de un manejo asistencial de un paciente. Es decir, si voy a ponerles un ejemplo, el día de hoy vamos a realizar el grupo primario de los pacientes de nueva EPS, pacientes crónicos de nueva EPS. Ahí en ese contexto tomamos a Sneider López, tomamos a Jerónimo Reina, tomamos a Carlos Gildardo, analizamos los casos puntuales uno a uno, especificamos técnicamente qué tiene pendiente, qué está bien, qué está mal, qué planes de manejo se le han cambiado, cómo estamos puntualmente enfocando a ese paciente y cuál es el pronóstico en la intervención del mismo. Entonces, en ese orden de ideas, el grupo primario estaría dentro de un comité administrativo, debido a que a lo que abordemos el tema puntual del grupo primario, ya en el mismo comité vamos a tomar las soluciones administrativas o decisiones administrativas que aporte a la mejora continua de ese proceso asistencial. Entonces es importante que tomemos y tengamos en cuenta que el grupo primario está dentro de un comité administrativo. Siempre vamos a tomarlo así, a menos que hagamos cambios puntuales desde la administración y de una u otra manera algún tipo de aseguradora nos obligue a hacer un grupo primario exento de los comités administrativos. Para nosotros es importante, uno, para evitar caer en el tema de reunión y reunión y reunión, es importante para nosotros incluir al grupo primario dentro del comité administrativo. Y segundo, para aprovechar la misma secuencialidad del comité administrativo para tomar decisiones inmediatas en pro del grupo primario. Una última característica del comité administrativo es que debe realizarse siempre uno al mes, siempre en función de una reunión ordinaria, es decir, debe ser una reunión programada, premeditada, que todos tengan conocimiento que X días se tiene un comité administrativo y que obviamente las especificaciones técnicas del orden del día de ese comité deben estar previamente analizadas, estudiadas, revisadas y no vayamos a improvisar en el comité. Es importante que deba realizarse de manera programada. Si por algún motivo surge algo de último minuto o hay alguna novedad muy puntual, muy urgente, encaminada a alguno de los temas que se van a abordar en el comité administrativo, obviamente se puede postular como una reunión extraordinaria. Eso más adelante lo podemos especificar puntualmente, teniendo en cuenta que lo extraordinario es obviamente algo que no es programado, que puede tomarse un día para otro, que puede tomarse para la otra semana, pero que tiene sus especificaciones técnicas también de cómo realizarse. Entonces, estas son las características puntuales que debe tener ese comité administrativo. Ahora, cada líder de cada proceso, de cada comité puntualmente, debe tener claridad de cuál es la temática que obligatoriamente debe salir a relucir en ese proceso del desarrollo del comité. En este caso, le estaré mostrando por acá cuáles son las temáticas obligatorias para el comité administrativo. Siempre debe estar compuesto por, uno, la apertura del comité. Esta apertura debe hacerse con el quórum, que se cumpla la cantidad de personas que fueron citadas, que sepamos textualmente cuál es el orden del día. En esa apertura del comité se va a especificar el día de hoy se van a abordar los temas, se van puntualmente especificando cuáles son los temas que se van a abordar y van a priorizarse de acuerdo a los requerimientos puntuales que tiene el comité y de acuerdo a las necesidades inmediatas que tenga la IPS. Pero es importante que todo comité siempre tenga una apertura. Esa apertura es importantísima para darle secuencialidad y organización al abordaje del comité.
En esta misma apertura del comité es importante que se determine quién es la persona que va a liderar ese comité, es decir, quién es la que va a estar como vocero específicamente dando las órdenes de la organización como tal del comité, y va a haber una persona encargada de una labor de secretario, es decir, que va a apoyar en función a lo que se diga en el comité, la apertura del mismo y la realización en tiempo real de un acta de comité, que todo comité debe finalizar siempre con un acta. El acta debemos firmarlos todos los que sean parte del comité, ya sean internos o ya sean externos. Segundo, grupo primario. Recuerden que habíamos hablado que el grupo primario hace parte del comité administrativo. En este caso, puntualmente, el grupo primario haría parte de lo que es el cuerpo o el contexto clínico del comité administrativo. En este grupo primario vamos a revisar, uno, cuáles son nuestros pacientes crónicos, cómo se han desarrollado, cómo los recibimos, en qué punto se encuentran en su proceso terapéutico en ese momento y cuál es el posible pronóstico de los mismos. Segundo, los pacientes agudos. Vamos a revisar cuántos pacientes, cuántos PhD agudos tuvimos en el desarrollo del mes inmediatamente anterior, cuáles fueron las novedades pertinentes a esos PhD, qué se facturó, qué no se facturó, qué estuvo pendiente, qué no estuvo pendiente, si están al día las actualizaciones de las autorizaciones pertinentes a esos PhD, etc. Y por último, vamos a tocar el tema dentro del mismo grupo primario de rehabilitación. En rehabilitación vamos a hacer mucho énfasis en nuestros pacientes abordados por terapia física, terapia respiratoria, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología y nutrición. Entonces, en esta parte de rehabilitación vamos a hacer mucho énfasis en determinar cuáles son las realidades actuales de cada paciente en rehabilitación, que no se nos cronifiquen mucho, de que no estemos mochando, aportando procesos de rehabilitación previamente antes de que lo requiera el paciente, y si cumple con criterios de viabilidad domiciliaria. Entonces, todo esto lo vamos a ir revisando en este tema del grupo primario. Los tres, los tres casos, tanto crónicos, agudos y rehabilitación, todos enfocados al objetivo de arrojar un resultado final o un indicador final que va a estar medido en planes de manejo. Es decir, de ese grupo primario, inmediatamente tienen que surgir los planes de manejo específicos de los pacientes para el mes siguiente. Es decir, de ahí tomamos en cuenta qué hicimos, qué no hicimos, se completaron o no las autorizaciones, y a partir de este mes, el mes siguiente está proyectado el paciente a hacerlo de esa manera, con plan de manejo. Por eso es importante que en ese momento, si no podemos contar de pronto con la opinión o con el abordaje terapéutico del fisioterapeuta, del encargado de rehabilitación, podamos llamarlo, comunicarnos por teléfono, solicitar la información que sea pertinente para completar esos planes de manejo. Cosa de que queden orientados, organizados y simplemente a desarrollar en las historias clínicas para que se puedan facturar o se puedan generar las cotizaciones pertinentes. Entonces, esa es la importancia del grupo primario dentro de ese comité administrativo. Luego de ese grupo primario viene la revisión del tablero de mandos de servicios. El tablero de mandos de servicios es el tablero que utiliza el programador, que se encarga de digitar, donde llevamos información en tiempo real de todo el proceso asistencial, de todo nuestro proceso que tiene que ver con los servicios de medicina, enfermería, las cantidades puntuales, todo lo que tiene que ver con los fallidos. Todo esto debemos siempre hacerlo en articulación con programación. Por eso es importante que mi persona, Jorge Acosta, si yo voy a encargarme de liderar este proceso administrativo, por lo menos 10 días o 5 días o 4 días previos a la realización del comité administrativo, yo debo comunicarme vía correo electrónico con cada una de las dependencias de Acosta Consultores Médicos SAS que lideran procesos administrativos y solicitar la información en tiempo real. Es decir, si yo necesito valorar o revisar ese tablero de mando de servicios, yo necesito articularme con programación, solicitarle por escrito a programación que me envíe a tiempo, ¿cierto? Por lo menos debe ser con 3 días de anticipación, porque yo debo proyectar eso en el comité administrativo para tener en tiempo real la información y poder dar una información veraz, una información real y por ejemplo, una información actualizada. Importante eso. Siguiente, después de la revisión del tablero de mando de servicio, vendrían las novedades administrativas de relevancia.
ahí es donde vamos a tener en cuenta, de acuerdo a los criterios evaluados previamente con el grupo primario, uno, si tenemos actualizadas o autorizadas los servicios que estamos prestando, si hay algún pendiente administrativo, si tenemos puntualmente con un ejemplo, MedPlus, pues 9PS, algún trámite administrativo pendiente que nos esté entorpeciendo el proceso de la prestación del servicio. En este punto de novedades administrativas de relevancia los vamos a tocar. Por eso es importante que ese día todos participemos activamente, que todos tengamos nuestro punto de vista, cosas que puedan dentro del mismo comité administrativo generarse soluciones. Después de las novedades viene la articulación con talento humano, que es ahí donde vamos a empezar a evaluar las suficiencias enfocadas a la prestación del servicio. Es decir, vamos a verificar ese día puntualmente. Ya aquí quedamos en los planes de manejo del señor Pablo, por ejemplo, de que de 8 sesiones de fonoaudiología le vamos a pasar a 12 sesiones semanal. Aquí, en este punto de la articulación con talento humano, yo voy a sentarme con la persona encargada de talento humano y a decirle puntualmente este cambio que hubo, con la finalidad de que esa persona se encargue de socializarle a aquellos profesionales que están encargados de la prestación del servicio, que ya no son 8, sino son 12 sesiones que tienen que realizar esta semana puntualmente. Esa es la importancia y la relevancia de articular talento humano por eso, por temas de suficiencia. Siguiente temática sería la adquisición de recursos. Adquisición de recursos, recordemos que entra en los planes puntuales de adquisiciones anuales. Estos planes puntuales van determinados o van ligados a una proyección financiera que nosotros hacemos anualmente. Sin embargo, sabemos puntualmente de que a veces tenemos problemas, a veces tenemos dificultades financieras con los temas del ingreso de los pagos de pronto a algunas aseguradoras y demás que entorpecen el proceso de compras. Por eso es importante que se haga una proyección articulada con el Departamento de Recursos y Control Interno para que nos apoye puntualmente con este tema de adquisición de recursos. Aquí puntualmente vamos a decir siempre, la apertura de la adquisición de recursos valga la redundancia, a aperturarse con el tema de con qué insumos finalizamos cada paciente, con qué contamos para darle continuidad a la prestación del servicio. Y finalizaría con el listado de los insumos, medicamentos y equipos que requiere el paciente. Esto siempre debe generar al final del comité administrativo un monto total, un costo total, y vamos a saber puntualmente cuánto nos cuesta cada paciente, cuánto cuánto estamos sacándole de rentabilidad a los costos asignados por insumos y medicamentos y cuánto puedo optimizar para la siguiente compra. Entonces eso es importante que dé claridad siempre en adquisición de recursos. Y por último hacemos las asignaciones. Estas asignaciones obviamente van a estar estipuladas de acuerdo a todo lo que se generó como plan de manejo de todo lo previamente dicho. Es decir, si en los planes de manejo estipulamos los requerimientos de un servicio de más a un paciente, en las asignaciones colocamos a la persona encargada de socializarle eso a los profesionales. Si encontramos que, por ejemplo, hay una novedad administrativa relacionada con talento humano, obviamente en las asignaciones esa persona de talento humano será la encargada de socializar ese tema puntualmente que tiene que ver con la novedad administrativa de talento humano. Entonces es importante que tengamos claridad con el tema puntualmente de qué debe llevar cada comité administrativo. Inicialmente estos comités administrativos van a ser un poquito largos, un poquito tediosos, vamos a tratar de hacerlo en 2 o 3 horas, pero lo ideal es, al ir desarrollando cada uno de estos comités, podamos ir optimizando el tiempo en los mismos y poder realizar estos comités de manera más ejecutiva. Características puntuales que debe tener ese comité administrativo. Uno, debe llevar un acta diligenciada con las firmas de los participantes, como todo comité. Todo comité debe llevar un acta diligenciada al final en la que estipulemos que estuvimos ahí, que estamos de acuerdo con las asignaciones y que somos responsables de cumplir con esas asignaciones. Dos, de llevar un listado de asistencia anexo, es decir, aparte del acta que firmamos, vamos a firmar un listado de asistencia de la reunión puntual correspondiente al comité administrativo. Siguiente, deben articularse las asignaciones con el planeador y el programador de cada colaborador implicado. Nosotros estamos en estos momentos diseñando un planeador administrativo del año 2023. Es decir, de hoy, 3 de octubre, hasta el 31 de diciembre de 2023, vamos a tener específicamente planeado toda nuestra actividad administrativa.
¿Qué funge esta actividad administrativa? 1, temas de capacitación. 2, temas de ejecución de planes de seguridad y salud en el trabajo. 3, temas puntuales de reuniones. 4, temas puntuales de capacitación del sistema integrado de gestión. Y 5, temas puntuales que tienen que ver con los comités en cuanto al desarrollo de cada comité. Entonces, eso va a ir diligenciado en un planeador que les vamos a entregar, se lo vamos a enviar vía correo electrónico, se lo vamos a entregar de manera presencial, física, y además ese planeador va a estar acompañado de un programador que va a servir como un boceto en blanco donde ustedes van a poder articular las actividades del planeador junto con las actividades que tienen ya programadas ustedes en su día a día. Entonces es importante que tengamos claridad con eso, y en estos dos formatos es donde nosotros debemos articular todas las funciones puntuales de este comité administrativo. Es decir, cada vez que vayamos a un comité administrativo es obligatorio que tengan a la mano estos dos formatos que les acabé de comentar, debido a que inmediatamente vamos tomando decisiones, ahí vamos escribiendo las novedades pertinentes. Y por último, este comité debe, como todos los comités, dirigirse por un líder de comité. Cada dependencia no necesariamente tiene un comité, pero todo comité sí debe estar ligado a una dependencia. Es por eso que cada comité debe tener un líder encargado de llevar el desarrollo del mismo y que se encargue de llevar los lineamientos puntuales y el desarrollo del mismo comité para que podamos llevar una secuencialidad en los cumplimientos. Recuerden que una vez finalicemos un comité y una vez empecemos el siguiente comité que corresponde al mismo que inicialmente instauramos, debemos siempre empezar con las tareas y las asignaciones de responsabilidades del comité inmediatamente anterior. Es decir, si este es el comité de apertura, es la reunión de apertura para el comité administrativo, un ejemplo, el próximo comité yo voy a empezar con las responsabilidades, las asignaciones que de este primer comité van a surgir, motivo por el que es importante que le demos a eso una secuencialidad, y eso es lo que va a permitir desarrollar bien el comité y que tengamos suficiente evidencia y prueba de que se está realizando el trabajo en mención, debido a que hay muchas aseguradoras, hay muchas entidades que por procesos incluso hasta de contratación nos solicita tener a la mano actas diligenciadas, listados de asistencia de que estamos promoviendo esos actos administrativos en la empresa. Siguiente comité es el comité técnico-científico. Este comité es el conjunto de colaboradores administrativos y asistenciales que hacen parte de la Costa Consultores Médicos SAS y que fungen una acción de seguimiento de procesos asistenciales. Eso se requieren dos tipos de seguimientos o de ajustes administrativos puntuales, que son: uno, el seguimiento de pacientes crónicos, y 2, el staff de médicos que realizamos para solucionar situaciones puntuales. Entonces, este comité puede participar miembros de aseguradores externos, ¿cierto?, que cubren los servicios de salud de pacientes en pensión. Es decir, yo puedo organizar, un ejemplo, un staff médico con los médicos de Acosta IPS, con médicos de Compensar EPS, para evaluar la situación actual del paciente Pablo Emilio Blandón, un ejemplo, ¿cierto?, en la que en conjunto con los otros profesionales tomamos medidas y tomamos acciones en relación al cumplimiento del proceso asistencial de ese paciente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estos comités técnicos científicos son de relevancia clínica y que deben estar basados tanto en contexto de capacitación como en contexto de integralidad del servicio, es decir, todo debe ir totalmente articulado. Este comité tiene unas características puntuales. Uno, debe realizarse una semana previa al comité administrativo. Recuerden que este comité técnico-científico es, por decirlo así, la clínica puntual que me habla de cómo va a ser el posible pronóstico de ese paciente que yo tengo hospitalizado crónico o agudo, que voy a desarrollar en el comité administrativo dentro del grupo primario. Entonces, eso debe tenerlo yo previamente listo, previamente digerido, previamente organizado, para poder sustentarlo en el comité administrativo. Por eso este comité siempre debe hacerse por lo menos una semana antes del comité administrativo. 2, este debe realizarse por medio de un médico líder, ¿cierto?, que también debe abordarlo un coordinador de servicios y un personal de salud pertinente. Es decir, debo solamente especificarlo y apuntarlo a las especificaciones técnicas y clínicas de cada situación como tal. Es decir, si yo tengo unos problemas de rehabilitación, unos problemas de un paciente que llevó un año rehabilitando y no evidencio ningún tipo de mejoría, obviamente yo no hago nada llamando para ese caso puntual a una psicóloga, llamando para ese caso puntual a un médico, cuando el que en realidad necesito es un fisioterapeuta o cualquier profesional de rehabilitación que me ayude a desarrollar
eh, ese paciente. Y último, debe realizarse por lo menos uno al mes, como todos los comités, mínimo uno al mes. Estos son, otra vez, como lo vuelvo y lo digo, reuniones ordinarias, es decir, reuniones que son programadas, que son premeditadas, que son organizadas, en las que debemos tener un plan, un orden, como tal, una secuencialidad en la apertura de ese comité. Pero asimismo, como en el caso del comité administrativo y como en el caso de todos los comités, debe también mediarse la posibilidad o la viabilidad de en algún momento surgir una reunión que sea de carácter extraordinario en caso que lo requiera cualquier situación. Todo concerniente a este tema de comité técnico científico. Ahora, ¿qué temática es obligatoria para la realización de un comité técnico científico? Uno, como en todos los comités, la apertura del comité, ¿cierto? Hay que hacer la apertura normal del comité, con toda la vigilar y poner en evidencia los temas puntuales, etc. Segundo, el desarrollo técnico del comité, que va a estar mediado por, uno, el seguimiento de los pacientes crónicos, que es, como ven en la imagen, me va a generar también un plan de manejo, que es el que voy a tener en cuenta en el comité administrativo. Dos, las novedades asistenciales de los pacientes agudos, es decir, tuve 30 pacientes agudos, un PhD por celulitis, neumonía, citus, pero tuve las siguientes novedades. Uno, tuve 2 citus que me hicieron resistencia a un antibiótico. Dos, tuve una neumonía que se me complicó y se agudizó al punto de que tuve que rehospitalizar intramuralmente. Tres, tuvimos un paciente con una celulitis que no mostró o no evidenció mejora al tratamiento especificado en el cultivo de secreción. Entonces son temas puntuales que se corresponden a novedades asistenciales de sus pacientes, que también hay que tener en cuenta. Y por último, un staff médico de casos especiales o casos puntuales. Recuerden que el staff médico es la reunión puntual o la congregación, perdón, de profesionales de salud que mediamos y tomamos decisiones en cuanto al tratamiento y al pronóstico de un paciente. Por eso es importante que en el de ese staff médico, uno, surjan ideas concretas, ideas viables, que es lo importante, y que sean administrativamente asequibles. O sea, que por parte de la aseguradora nos den un aval para poder ejecutar esas acciones. Es importante que si tenemos dentro de esos staff algún tipo de caso que requiera de una instancia aún mayor, es decir, que necesitamos algún recurso legal que participe o que jurídica de la EPS también participe, que un apoyo de un especialista, por ejemplo, un infectólogo que participe, lo tengamos en cuenta también y que lo podamos procesar. Obviamente todo esto con una previa autorización por parte de la aseguradora. Estos staff los realizamos con esa finalidad. Cada caso puntual no necesariamente tiene que tener un staff. Esos staff vamos a mediarlos solamente para las situaciones que así lo ameriten, que ameriten de pronto un manejo especial, un manejo diferente, o que no logremos un tipo de terapéutica adecuada o que no logremos un manejo idóneo para algún tipo de paciente. Luego del desarrollo técnico de este comité técnico científico viene la revisión académica. La revisión académica debe ser parte obligatoria para todo profesional de la salud. Si bien es cierto, estamos en el proceso de ejercer un contenido programático de capacitaciones que esté vinculado directamente con talento humano y que repercuta directamente sobre las decisiones que tomen nuestros profesionales en el día a día. Nos basamos en que en guías de prácticas clínicas, en artículos, en bases de datos científicas para poder realizar los abordajes que sean idóneos, que sean específicos para cada caso puntualmente. Recuerden que uno, cada paciente es un individuo totalmente distinto. La hipertensión de un paciente adulto mayor de 60 años no es lo mismo que la hipertensión juvenil de un paciente de 25. Entonces son casos puntuales que hay que revisar, valga la redundancia, caso a caso. Por eso es importante que utilicemos las guías de práctica clínica como eso, como guías, solamente para llevar una directriz de cómo vamos a desenvolvernos en la terapéutica de un paciente, pero no quiere decir que así lo que está escrito es definitivamente lo que es. Recuerden que cada paciente es un individuo totalmente distinto, un mundo distinto, y en medicina 3 más 3 a más son 6. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta parte. Esa revisión académica es importante que la llevemos mínimo una vez cada 15 días, ya sea por video, así como el que estamos realizando en este momento, ya sea por medio de una plataforma que estamos en desarrollo en este momento que se llama Q10, que más adelante se la vamos a socializar y que certifica estos,
el cumplimiento de esos indicadores de gestión académica. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso mucho también. Siempre en cada comité técnico científico, por lo menos una vez al mes, debe haber una socialización de un tema puntual. Esta revisión académica debe ir siempre normatizada bajo los requerimientos puntuales de las 10 primeras patologías que evidenciamos en el día a día de nuestra IPS. Es decir, si tenemos 30 PhDs en el mes y de los 30 PhDs 10 fueron neumonía, es importante que tengamos en cuenta que neumonía es una enfermedad que se repite, que tiene alta incidencia y que es probable que tenga alta mortalidad. Entonces es probable que muy seguramente vamos a tener a la neumonía como uno de los casos más frecuentes que vamos a estudiar. ¿Qué se evalúan de las guías de práctica clínica? Los mismos, los mismos parámetros secuenciales de la enfermedad natural común. ¿Cuáles son? Definición de la enfermedad, síntomas de la enfermedad, diagnóstico puntual, tratamiento y plan terapéutico de acuerdo a la especificación del paciente. Esto debe estar siempre retribuido bajo una base académica creíble, sustentable, ya sean artículos actualizados, ya sean base de datos científicas que podamos adquirir como IPS. Lo más asequible en estos momentos, que no genera ningún costo, que es gratuito, son las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud y Protección Social, que esas están están abiertas al público y podemos utilizarlas todos. Luego de la revisión académica vienen las novedades asistenciales de relevancia, ¿cierto? Que es donde vamos a hablar puntualmente de qué cambios en los planes de manejo tenemos enfocados en algún paciente. Aquí coloco el caso puntual y a manera de ejemplo, para que nos quede claro cómo es este caso puntualmente, el caso del señor Pablo Emilio Blandón. Un ejemplo. El señor Pablo Emilio Blandón lo recibimos con una infección, con una traqueitis y una neumonitis asociada a Klebsiella y a Pseudomonas. Estuvo en tratamiento con nosotros, con piperacillina azobactam, con ertapeneto gramos diarios por 10 días, y ese tratamiento al momento de generar el proceso de atención, por el hecho de que colocamos líquidos, por el hecho de que tuvo que aspirarse más, por el hecho de que tuvo que hidratarse el paciente porque estaba también con un alto grado de deshidratación, generó una carga hídrica bastante grande en el cuerpo del paciente, lo que le generó como desencadenamiento, como desenlace de todo este proceso, una hipersecreción. Esta hipersecreción hizo o colocó en evidencia la relevancia de en ese momento aumentar las terapias respiratorias en ese paciente. Es decir, ya para el próximo mes no le va a servir a este paciente las mismas 8 terapias respiratorias que tenía en el mes a 2 terapias por semana, sino que necesitamos aumentarle a 12, por ejemplo. O sea, 3 terapias por semana. Este cambio representó obviamente una evidencia clínica que identificamos al examen físico y que desencadenó un cambio en el plan de manejo. Este cambio en el plan de manejo lo vamos a evidenciar en este punto, que son las novedades asistenciales de relevancia. Siguiente temática obligatoria debe ser la articulación de talento humano. Todos los comités deben tener una articulación de talento humano, porque en todos los comités debemos evaluar la suficiencia de talento humano en cuanto a la prestación del servicio y así posteriormente obviamente las asignaciones que tienen que ver con talento humano. Es decir, si ya ahora Pablo Emilio Blandón no voy a hacerle 8 sesiones de fisioterapia al mes, de terapia respiratoria, perdón, al mes, sino 12, obviamente el talento humano debe informar y notificar a la persona encargada de terapia respiratoria que se le hagan ya no 8 sino 12. O sea, el plan de manejo automáticamente cambia. Características importantes de la finalización del comité. 1. Debe llevar, como todos los comités, una acta diligenciada con firma de los participantes. 2. Debe llevar un listado de asistencia anexo. 3. Debe articularse con las asignaciones del planeador y el programador administrativo de cada colaborador. Y por último, como todos los comités, debe dirigirse por un líder de comité. Siguiente comité, comité de seguridad del paciente. Es un comité que es prestado, ¿cierto?, para la seguridad del paciente, una instancia de carácter de asesoría técnica científica que está dentro de nuestra institución como tal. La finalidad principal es sensibilizar, capacitar y orientar a todos los profesionales que hacen parte de Acosta Consultores Médicos SAS en seguridad del paciente. Analizar cuáles son todas las situaciones adversas que pueden presentarse en los usuarios, posibles caídas de cama, posibles lesiones asociadas a cuidados de la salud, etc.
Esto con el fin de retroalimentar todos estos resultados constantemente y gestionar todos los recursos que tengamos nosotros como IPS en pro de hacer los cambios pertinentes para asegurar precisamente una adopción de medidas de prevención para la atención del paciente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso porque hay que tener conceptos claros en seguridad del paciente, en temas de control de incidentes, en temas de eventos adversos prevenibles, todo esto siempre liderado con un proceso de calidad, los cuales nos van a ir dando las directrices puntuales que tenemos que tener en cuenta para, uno, la identificación oportuna, ¿cierto?, de todos estos factores de riesgo, dos, el seguimiento continuo y tres, la posibilidad de generar o articular todas estas situaciones con unos planes de manejo enfocados a la mejora continua del paciente. Recuerden que este tema de seguridad del paciente va al 100% articulado con nuestro PAMIC. Entonces es importante que tengamos en cuenta este comité. Obviamente este comité va a ser dirigido totalmente por calidad y nosotros vamos a participar todos activamente en la formación de este comité. Características puntuales del comité. Uno, se debe realizar una semana previa al comité administrativo. Importante tener en cuenta también eso, debido a que hay muchos cambios que tienen que ver con el temas de seguridad del paciente que implican el uso o el gasto de recursos de la IPS, ¿cierto? Si yo considero que identifiqué factores de riesgo asociados, por ejemplo, a la cama del paciente, le voy a colocar el ejemplo que tuvimos recientemente con el señor Carlos Gildardo Saldarriaga. Tenía una camilla que no era la apta, no era la adecuada para el desarrollo normal o el seguimiento normal de su terapéutico. Y además de eso, era una cama que, uno, no nos servía para nuestros profesionales que estaban cuidando, incluso para el mismo cuidador, porque generaba lesiones osteomusculares asociadas a lumbagos, debido a que era una cama que no tenía la altura, no subía de altura, entonces no tenía las barandas como debían utilizarse. Esa camilla tenía que cambiarse. En estos comités puntualmente vamos a evidenciar esos riesgos asociados a la seguridad del paciente, en este caso, por ejemplo, con el uso de esa camilla. Siempre esto corresponde a una posible solución, que la solución sería en este caso puntual cambiar la cama, pero cambiar la cama representa un gasto de recursos financieros de Acosta IPS, motivo por el que esa es una consideración que se debe tener en cuenta y debe estudiarse posteriormente en un comité administrativo. Por eso es que es importante que este comité, así como el comité técnico científico, debe realizarse por lo menos una semana previa al comité administrativo, cosa de que de estos comités surjan las necesidades, surjan las soluciones y en el comité administrativo miramos y evaluamos la viabilidad y la posibilidad de solucionar precisamente esa situación, dependiendo de la costo efectividad de las mismas soluciones. Segundo, esta característica puntual importante del Comité de Seguridad del Paciente es que debe realizarse por un profesional líder en calidad. Esta persona debe ser coordinadora de servicios o puede invitarse también a personal de salud pertinente que tenga que ver con las situaciones puntuales del comité. Siguiente, debe realizarse por lo menos uno al mes, también de manera ordinaria, como ya hemos dicho, de manera programada, pero puede realizarse también de manera extraordinaria de acuerdo a las necesidades del comité. Temática obligatoria por el Comité de Seguridad del Paciente. 1. La apertura del comité, como todas las aperturas, con todo el contenido programático. 2. El desarrollo técnico del comité, que lleva los fundamentos estructurales de seguridad del paciente, lleva el reporte de los casos puntuales, donde vamos a evaluar y estudiar caso a caso. Y 3. Los planes de mejora específicos de cada caso. Cada plan de mejora debe ir siempre ligado a un plan de mejora continuo que debe estar obviamente estructurado de acuerdo a lineamientos puntuales y que debe tener unas asignaciones de roles de cada persona, es decir, qué personas están implicadas en que se mejore esa situación que se presentó, llámese novedad, llámese evento adverso o llámese situación puntual. Todo esto articulado dentro del desarrollo técnico a una interacción o un cambio directo que impacta directamente el plan de manejo del paciente. Recuerden que todo lo que ejecutemos como desarrollo técnico de cada comité va a impactar directamente los planes de manejo de cada paciente. Por eso es importante estos comités, por eso es la relevancia de estos comités, para no estar cometiendo errores continuamente. Y luego del desarrollo técnico vamos a los reportes de casos, ya de acuerdo a las especificaciones, a la identificación de cada caso, ahí vamos a reportarlos puntualmente, los que estén asociados a tecnovigilancia, los que estén asociados a reactivo vigilancia, los que estén asociados a farmacovigilancia, todo dependiendo de las especificaciones técnicas de cada caso puntual. Y por último las novedades, que por lo general son novedades administrativas o novedades asociadas a
temas administrativos que impactan directamente sobre el comité de seguridad del paciente. Todo esto debe ser parte siempre de la temática puntual y obligatoria de este comité de seguridad del paciente. Características puntuales para la conclusión del comité, como todos los comités. Uno, llevar acta diligenciada a confirmar a los participantes, llevar el listado de asistencia anexo, debe articularse con las asignaciones del planeador o programador de cada colaborador implicado y debe dirigirse siempre con un líder de comité. Es obligatorio que este líder de seguridad del paciente y el líder del comité de PAME deba ser un profesional especialista en calidad de servicio de salud. Siguiente comité, comité de historia clínica. Comité de historia clínica es un comité importante, es un comité en el que debemos llevar una secuencialidad, un orden y una estricta veeduría, debido a que esto impacta directamente sobre procesos asistenciales, sobre la recepción de quejas por parte de la IPS y sobre el tema de facturación puntualmente. El Comité de Historia Clínica es puntualmente el conjunto de personas en el interior de la institución prestadora de servicios de salud, se encarga de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. Recuerden que toda historia clínica debe tener puntualmente un esquema de cómo deben realizarse. Hay unas herramientas puntuales que tiene auditoría, que es la que se encarga de mirar y evidenciar si estas historias clínicas cumplen con los requisitos mínimos que exige la ley. Recuerden que la historia clínica es un documento legal. Un ejemplo, si nosotros identificamos o el auditor médico identifica puntualmente que en el software de historia clínica no encontramos un ítem, por ejemplo, saturación de oxígeno, que es importante, que debe ir dentro del registro de signos vitales, es importante que hagamos una notificación oportuna a el software de historia clínica o a los administradores del software para que nos agreguen el tema de saturación de oxígeno. Porque recuerde que la secuencialidad y el orden puntual que debe llevar la historia clínica es importante para determinar el pronóstico incluso del paciente e incluso para organizar la estrategia de la terapéutica del mismo. Este comité debe establecerse formalmente con un profesional especialista en auditoría de servicios de salud, ¿cierto? O mediante la asignación de funciones a uno de los comités existentes en la institución. En este caso, en nuestra institución contamos con profesionales especialistas en seguridad, auditoría de servicios de salud, que son los encargados puntualmente de dictaminar cuáles son las herramientas utilizadas para auditar las historias, etc. Características puntuales, se debe realizar una semana previa al comité administrativo también. Esto es importante, ¿por qué? Porque todo tema que surja puntualmente, como glosa, como novedad asistencial, como novedad administrativa orientada a la prestación de servicios a ese paciente, debe analizarse antes de ese comité administrativo para poder tomar una decisión idónea. Entonces, importante también, igual que los otros, una semana previa al comité administrativo. Segundo, debe realizarse por un profesional líder, coordinador de servicios y personal de salud pertinente, y debe realizarse, como todos los comités, uno al mes obligatorio, que sea de función o ordinario. También podemos encontrar en este caso puntualmente los casos extraordinarios, y estos casos extraordinarios, en este caso del comité de historia clínica, pueden ser más, pueden ser varios, enfocados a médico que no haya hecho historias clínicas, médico al que se le tenga reporte de glosas, médico que tenga no conformidades asociadas a la realización de la historia clínica, ¿cierto? Un ejemplo es la glosa que yo pueda hacerle a un médico porque le mandó cefradina a un paciente que está evidenciando alergia o resistencia a un cultivo, por ejemplo, a la cefalosporina. Yo puedo glosar esa historia clínica. Pero segundo, una no conformidad es la asociada a que dentro de la herramienta de la historia clínica, de la auditoría de la historia clínica que realizó el auditor, para la redundancia, evidencie de que el médico no está colocando, por ejemplo, los signos vitales, de que el médico no está colocando un análisis o una conclusión, de que el médico no está colocando una formulación dentro de la historia clínica. Esas son no conformidades que se asocian como herramienta fundamental para la auditoría de la historia clínica. Entonces son dos conceptos que son totalmente distintos, pero que hacen parte del proceso de auditoría de historias clínicas. Es importante que tengamos en cuenta también. Entonces, en función a esto, pueden presentarse antes de una facturación una reunión extraordinaria para evidenciar este tipo de situaciones. Tema obligatorio o temática obligatoria para el contenido programático de este comité. 1. La apertura del comité con todo su contenido como siempre. 2. Desarrollo técnico del comité que va mediado por 1. Auditoría de historia clínica.
2, diseño de las herramientas de auditoría de historia clínica. Y 3, la gestión de glosas. Recuerden que como todo diseño de un desarrollo técnico de un comité impacta directamente sobre el plan de manejo. Es importante que cuando la persona encargada de este comité haga el primer desarrollo técnico, que es la auditoría de las historias clínicas, tenga el listado de las no conformidades asociadas al diligenciamiento de las historias clínicas, para que se puedan desarrollar y se puedan ver cuáles son viables o cuáles definitivamente se deben glosar a un médico. Luego el desarrollo técnico, viene el reporte de talento humano de glosas, en la que hacemos el reporte de las no conformidades, el envío de las notificaciones al profesional y el envío de las notificaciones a facturación. Recuerden que en este caso puntual, la persona encargada de calidad haría un reporte directamente sobre la persona encargada de talento humano para que esta persona haga reporte de glosas. El reporte de glosas van a ser dos tipos de reportes. Un reporte en cara al profesional y un reporte en cara a facturación. Es decir, no se puede facturar un proceso asistencial que no cuente con una autorización, que la autorización esté mal hecha, que la historia clínica esté mal diligenciada. Eso no se puede facturar. O sea, tenemos que enviar notificación de facturación y hay que enviar una notificación también obviamente al profesional para que haga la corrección de la historia clínica, en su defecto haga la nota aclaratoria o en caso dado, en caso muy puntual, solicitemos a su nube, que es la administración de historia clínica, que elimine la historia clínica puntual para que solo podamos generar otra historia clínica nueva con las especificaciones puntuales. Importante tener en cuenta acá, hay que tratar al 100% de que se realicen diario las historias clínicas de cada asistencia, de que esto no nos perjudique también obviamente el desarrollo y en la generación de los RIPs, que recuerden que son los registros que tenemos que enviar de manera mensual a la Secretaría de Salud y a las aseguradoras, y además de eso también que no se vuelva de pronto una bola de nieve, una no conformidad y se nos convierta más adelante en una posible queja que pueda afectar a nuestros indicadores de PQRS en la compañía. ¿Qué especificaciones técnicas hay que tener en cuenta a la conclusión? Uno, debe llevar un acta diligenciada con la firma de los participantes y además del acta diligenciada, este comité en particular debe llevar un soporte de las historias clínicas auditadas con el formato de la auditoría y el formato de la glosa específica. Importante. ¿Por qué? Porque ese es el soporte de que se hizo la gestión de auditoría. Debe llevar igual el listado de asistencia anexo, deben articularse las asignaciones obviamente con el planeador y el programador de cada colaborador implicado y debe dirigirse por el líder de comité. Este líder debe ser especialista en auditoría de servicios de salud. Siguiente comité, comité de PAME. Este comité es un programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de salud, ¿cierto? Eso significa PAME. Es el que se genera para garantizar la implementación de todas las acciones que podamos tener como IPS que nos orienten a la mejora continua de los servicios de salud. Es decir, todo lo que podamos hacer en pro de optimizar constantemente nuestros servicios y cada vez más prestar un servicio de salud con más calidad. Para esto es importante que se tenga en cuenta de que existe una ruta, que es una ruta crítica, una ruta puntual que especifica cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo para la prestación del servicio basada en una mejora continua. Nuestro PAME puntualmente está enfocado en el área de seguridad del paciente, por eso es importante que todo lo que se articule en el comité de seguridad del paciente sea articulado directamente con el comité de PAME y sea algo que sea ejecutable, verificable y que se le pueda hacer un seguimiento activo. Es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo al modelo, de acuerdo a la etapa del PAMEC en la que nos encontremos, podemos ir desarrollando cada vez más estrategias que nos permitan, obviamente, brindarle a nuestro proceso asistencial mejores oportunidades. Uno. Dos, debemos identificar cada quien y apropiarnos cada quien de nuestros procesos. Pero es importante que identifiquemos qué proceso manejo, qué proceso lidero, cómo puedo caracterizar ese proceso. En este caso puntual, en el tema de seguridad del paciente, tenemos la tarea de realizar una caracterización puntual de esos procesos. Actualmente estamos desarrollando nuestro PAME enfocados en este preciso ciclo de etapas. Ya pasamos una primera etapa de autoevaluación, estamos actualmente en una etapa de selección de procesos a mejorar, en la que se han identificado varios procesos en los que hay muchos déficits, y luego de eso pasaremos a una etapa de priorización de procesos, definición de la calidad esperada, medición inicial de desempeño de cada proceso, todo esto en base a una caracterización previa
para luego pasar al plan de acción para los procesos seleccionados, la ejecución de ese plan de acción, la evaluación de ese mejoramiento, a ver cómo vamos en el proceso del mejoramiento, el aprendizaje organizacional, que es donde todos tomamos en introspección cuáles son las características que hemos desarrollado en el contexto de toda esa ruta y volvemos de nuevo a la autoevaluación. Esto debe volverse siempre un ciclo y debemos pasarlo siempre en el ciclo de Deming o en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Eso es lo que consolida todo el tema de PAME enfocado y orientado a lo que es seguridad del paciente en este caso. Como todo comité, el comité de PAME también debe realizarse por un profesional líder, preferiblemente en auditoría de servicios de salud. Este puntualmente puede hacerse la misma semana del comité administrativo, preferiblemente se espera que sea al final del mes, en la última semana del mes, para tener planes de mejora asociados a lo que dictaminemos en el comité administrativo. Y ese debe realizarse una vez al mes también. Obviamente, una función ordinaria. Recordemos que, como todo comité, pueden surgir reuniones extraordinarias asociadas de pronto a novedades de ese comité. Temática obligatoria para PAME. Cada comité de PAME siempre debe generar igual la apertura del comité con todo su contenido, el desarrollo técnico. Ese desarrollo técnico lo vamos a mediar siempre, uno, con los avances en el PAME, es decir, que la persona encargada nos va a decir, este mes hemos avanzado en PAME, pasamos de tal etapa a tal etapa. Por ejemplo, de la etapa de autoevaluación pasamos a la siguiente. Segundo, la caracterización del proceso, es decir, que podamos en cada reunión trabajar en conjunto para aprender todos a caracterizar un proceso. Y además de eso, dentro de ese mismo desarrollo técnico, la evidencia de resultados e indicadores de PAMEC. Todo esto debe estar siempre articulado, porque recuerden que PAMEC directamente impacta sobre historia clínica, sobre seguridad del paciente, sobre todo el tema de de calidad de servicio de salud. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso porque directamente sobre los planes de manejo va a generar un impacto también. Luego del desarrollo técnico viene el seguimiento a la ruta crítica, es decir, el cómo vamos, qué hace falta, qué está pendiente y las novedades que pueden ser tanto asistenciales como administrativas, que son las que tenemos que tener en cuenta siempre para poder asignar responsabilidades o roles sobre ese PAMEC. Recuerde que para PAMEC debemos crear un grupo, un equipo, que debe ser el equipo PAMEC. Ese equipo PAMEC debe estar conformado no solamente por el líder encargado de calidad de servicio de salud, sino también por aquellas personas que hacen parte del día a día, de la conformación, de todo lo que estipula un proceso de mejora continua. Es decir, si yo tengo servicio de salud asociada a hospitalización en casa y yo identifico que hay procesos dentro de PHD que pueden generar mejoras para ayudar a hacer mejor las cosas, valga la redundancia, yo debo tener identificadas cuáles son esas personas que hacen parte de ese proceso y cómo pueden intervenir directamente sobre nuestra ruta de pago. Importante que tengamos en cuenta eso. Característica de conclusión, debe llevar un acta de diligencia firmada por los participantes y con los soportes pertinentes a PAME, debe llevar un listado de asistencia anexo, se deben articular las asignaciones, como siempre, con el planeador y el programador de cada colaborador implicado y debe dirigirse por un líder de comité que, como les habíamos hablado con anterioridad, es preferible que sea especialista en auditoría de servicios de salud. Siguiente comité es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o COPAS. Ese es un comité que está constituido de manera relevante para promocionar la salud laboral en todos los niveles en la institución, es decir, desde la alta dirección hasta la dirección operativa de la empresa. Importante buscar acuerdos precisamente con los entes reguladores, ya sea ARLs, directivos de la compañía, o sea, la COSA IPS, y trabajadores o colaboradores finales, ¿cierto? Para delegar o para asignar responsabilidades en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Eso es importante para divulgar y para sustentar las prácticas saludables y motivar obviamente la adquisición de hábitos seguros dentro del puesto de trabajo. Este comité, este COPAS, este Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, es uno de los comités más amplios, más gruesos, tiene dentro de su contenido no solamente temas de capacitación, sino temas orientados a la actividad y al enfoque de reportes. Es decir, el COPAS es de notificación y de cumplimiento de reporte obligatorio ante el Ministerio de Trabajo. Es importante que tengamos en cuenta de COPAS que este debe delegarse a una persona puntual
que será la misma persona encargada de liderar el proceso de seguridad y salud en el trabajo que está dentro del macroproceso de apoyo, la misma persona encargada de liderar este comité, ya que es la persona idónea que lleva información actualizada, que lleva información pertinente a todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente en Colombia existía un decreto que era el decreto 1072 del 2015, que estipulaba cuáles eran los estándares mínimos que debíamos cumplir cada compañía para la prestación de un servicio idóneo de seguridad y salud en el trabajo en pro a nuestros trabajadores. Ahorita, en el 2019, salió la resolución 0312, que es la resolución, más que la redundancia, 0312 del 2019, que indica y derroga estas funciones específicas que tienen que tener en cuenta varios actores de esas estrategias que tienen que tener cada empresa para estadificar o para clasificar los estándares mínimos. Ahorita mismo hay una clasificación de estándares de acuerdo al número de trabajadores. Toda empresa con trabajadores de 1 a 10 trabajadores cuenta con unos estándares mínimos que son 7. O sea, son 7 estándares mínimos obligatorios que debe cumplir esa entidad y que debe reportar anualmente al Ministerio de Trabajo. Segundo, toda institución o compañía que tenga entre 11 y 50 trabajadores. En este caso puntual, son 21 requisitos o 21 estándares mínimos que debemos cumplir. Nosotros en ese momento nos encontramos dentro de ese tipo de estándar, de esta clasificación, debido a que ya pasamos de un estándar mínimo a un estándar medio, que es el de 21 estándares que debemos cumplir, porque aumentamos el número de colaboradores en nuestra compañía. Eso ha repercutido directamente sobre cambios que debemos hacer obligatoriamente, ya que tenemos programadas visitas con ARL, tenemos programadas intervenciones directamente sobre el Ministerio de Trabajo y cambios y modificaciones que debemos hacer ante el Ministerio, porque obviamente cambiaron las condiciones de seguridad y salud del trabajo. Subimos el nivel de riesgo también, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los servicios que prestamos, es decir, el servicio de ventilación mecánica, por ser un riesgo invasivo, aumenta el riesgo que tenemos ante la ARL. Sin embargo, los procesos administrativos que realizamos siguen siendo riesgo 1. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Esta actividad, este comité debe realizarse por un profesional líder. Ese profesional debe ser preferiblemente técnico, tecnólogo, profesional o especialista en seguridad y salud del trabajo. Esa persona debe estar al mando o a cargo no solamente del comité, sino, como se dije anteriormente, debe estar a cargo de el proceso de seguridad y salud del trabajo que está dentro del macroproceso de apoyo. Y eso debe realizarse también una vez al mes, importantísimo, y es de relevancia que sea por lo menos la primera semana de cada mes, debido a que de aquí surgen temas puntuales como planes de capacitación orientadas en el mes a seguridad y salud en el trabajo y planes de pausas activas que debe realizar también en la secuencialidad del mes. Temática obligatoria de este comité: 1, la apertura del comité, que debe realizarse obviamente bajo el contenido programático que se dictamine. 2, el desarrollo técnico del comité, que en ese vamos a determinar temas como: 1, el desarrollo de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, es decir, cómo vamos. 2, el reporte de los incidentes o accidentes de trabajo en caso de que haya. 3, sistema de vigilancia epidemiológica, que vamos a hacer mucho énfasis. Actualmente, en Acosta Consultores Médicos SAS, no hemos tenido ninguna evidencia de casos atribuibles, ¿cierto? De casos atribuibles a enfermedades asociadas, a enfermedades asociadas a lesiones neuromusculares. Sin embargo, queremos hacer énfasis en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, queremos desarrollarlos en pro a lesiones osteomusculares. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de desencadenar síndrome de manguito rotador, síndrome de túnel carpiano, lesiones como osteopatía o lumbagos secundarias a las posiciones del puesto de trabajo. Entonces queremos hacer énfasis en eso. Por eso vamos a desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológico asociado a lesiones osteomusculares y vamos a hacer planes de capacitación, vamos a realizar valoraciones de puestos de trabajo, vamos a realizar evaluaciones ergonómicas para evitar este tipo de complicaciones. Después del desarrollo técnico encontramos el desarrollo misional del Comité de Seguridad sobre el Trabajo, que va a ir orientado, 1, a las valoraciones de puestos de trabajo, a las pausas activas y a los exámenes médicos o ocupacionales. Es importante que le hagamos seguimiento a esto. Nuestros trabajadores que se encuentran vinculados directamente con la compañía, recuerden que es nuestra prioridad y nuestra responsabilidad hacernos cargo de esos exámenes ocupacionales. Sin embargo, a los que no hacen parte, que no es nuestra responsabilidad, sí es responsabilidad nuestra velar
porque ellos se realicen esos exámenes. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos siempre la tarea de evaluar qué personas han cumplido el año. Recuerden que los exámenes ocupacionales son ingreso, egreso y periódicos. El ingreso es el que se realiza obviamente antes de ingresar a la compañía para evidenciar cuáles son las capacidades y cuáles son las posibles patologías que tenga este trabajador que puedan complicar el estado de su salud trabajando con nosotros. El de egreso es el que se realiza a todo trabajador al finalizar una etapa contractual y que es de obligatorio cumplimiento. Ese nos dice cómo salió el paciente trabajando con nosotros. Y por último, los periódicos son los que debe hacerse cada personal de nuestra compañía por lo menos una vez al año, que va a cumplir una vez cada año, periódicamente cada vez que va cumpliendo un año con la compañía. Entonces tenemos la tarea de evaluar hojas de vida, revisar fechas de ingreso y verificar qué personal tenemos trabajando hace X tiempo y si se están haciendo las valoraciones ocupacionales en los años pertinentes. Esto es totalmente responsabilidad de la Dirección de Talento Humano. Importantísimo eso. Importante tener en cuenta para exámenes médicos ocupacionales es que esa persona encargada de la Dirección de Talento Humano debe verificar el profesiograma de Acosta IPS, que ya es un documento que se encuentra diseñado, está socializado, se envió directamente a los correos electrónicos de todos ustedes, en la que encaminamos cuáles son los exámenes médicos ocupacionales que debe hacerse cada colaborador de acuerdo a su puesto de trabajo. Por eso es importante que lo hagamos de acuerdo a esas especificaciones técnicas. Y después del desarrollo misional, hablar sobre los indicadores de gestión, indicadores de probabilidades de caídas, indicadores de probabilidades de accidentes o incidentes de trabajo, tener claridad qué es un riesgo, qué es un accidente, qué es un incidente, pero eso es temática que ya vamos a ir desarrollando paulatinamente en este mismo tipo de espacios. Características importantes del cierre o la conclusión del Comité de Seguridad sobre el Trabajo. Uno, debe llevar un acta diligenciada, como todos los comités, con firma de los participantes y los soportes respectivos. Dos, debe llevar un listado de asistencia anexo, también con todos los soportes. Tres, debe articularse siempre con las asignaciones del planeador y el programador de cada colaborador implicado. Y por último, debe dirigirse por un líder de comité, que ese líder obligatoriamente debe estar relacionado con temas de seguridad sobre el trabajo, ya sea que tengas un diplomado en eso, ya sea que seas técnico de seguridad sobre el trabajo, ya sea que seas practicante de seguridad sobre el trabajo en una institución educativa, ya sea que seas profesional o tengas la especialización, ya sea en seguridad sobre el trabajo o en gerencia de seguridad sobre el trabajo. Siguiente comité, Comité de Ética y Disciplina. Este comité es un órgano especializado de carácter consultivo. Por eso, este comité puntualmente es el único comité que es capaz de generar dictámenes específicos que repercuten o impactan directamente sobre procesos contractuales de un colaborador. Es decir, aquí vamos a revisar temas de disciplina y temas de ética asociadas a la prestación del servicio y en cara al control interno de nuestros colaboradores. Aquí vamos a evaluar conflictos éticos, que estos pueden ser consecuencias, ¿cierto?, de la atención en salud como tal, o que sirvan para contribuir a la mejora de la calidad de atención y asimismo proteger los derechos de las personas que estén relacionadas con cada proceso subjetivo. Aquí es importante que tengamos en cuenta que este comité debe ser liderado por la persona encargada de la dirección de talento humano. Debe preferiblemente ser una persona idónea con competencia en manejo de conflictos, en resolución de conflictos, persona con capacidad resolutiva y una persona con capacidad de evaluación de aspectos psicosociales. Es decir, que sepamos determinar puntualmente qué probabilidades psicosociales o qué parte del entorno o de la red de apoyo de ese colaborador puede afectar directamente sobre la toma de decisiones y sobre las posibles responsabilidades en cuanto a una situación de ética o de disciplina. Características puntuales de este comité: igual que todas, se debe realizar segunda semana de cada mes. Aquí evaluamos si hay o no hay casos asociados. Si no hay ningún caso ni de ética ni de disciplina, pues se da por sentado de que no hay comité, pero se debe hacer una apertura de acta especificando de que no hubo comité por esa razón. Debe realizarse por un profesional líder, un coordinador de servicio y un profesional de salud pertinente, y debe realizarse también, igual que todos los comités, uno al mes en función ordinaria o puede hacerse de manera extraordinaria de acuerdo a las necesidades. Si existe algún tipo de intervención que deba realizarse conjuntamente, que involucre profesionales y que involucre pacientes, esto debe hacerse de manera muy prudente, esto debe hacerse de manera muy
muy estructurada, muy bien organizada, cosa de que quede responsabilidades y asignaciones de roles claras en cada proceso. Eh, Esto puntualmente enfocado a el requerimiento que tenga cada paciente en cuanto a su situación y al requerimiento que tenga el colaborador si de una u otra manera sintió de que se alteró o que se afectó directamente a alguno de sus esferas. Pues. Temática obligatoria para el comité de eh, ética y disciplina. Como todo comité, una apertura de comité con todo su contenido programático, un desarrollo técnico en la que se van a presentar los casos de cada paciente o de cada persona, a presentación de casos de cada colaborador, ¿cierto? Que recuerden que hay presentaciones en cara al paciente, en cara al colaborador, y una conclusión final en la que se genera una solución del conflicto. Luego de esto generamos un acta con compromisos conjuntos, compromisos por parte de la aseguradora, compromisos por parte del paciente, compromisos por parte del colaborador y compromisos por parte de la IPS. Estos quedan sobre un acta de compromiso y se les debe hacer un seguimiento puntual, de acuerdo a un plan de mejora instaurado. Esto es importante que este comité de ética y disciplina siempre vaya premeditado, de una articulación con el reglamento interno de trabajo. Es decir, la primera apertura de este comité debe estar acompañada de la socialización del reglamento interno de trabajo de Acosta Consultores Médicos SAS. Asimismo, cada vez que se estipule algún tipo de sanción que se le determina a algún trabajador por X o Y motivo, es importante que siempre se tome de la articulación del reglamento interno de trabajo. Este debe estar siempre de manera física, de manera virtual, en cada comité de disciplina que realiza. Características propias de las conclusiones de este comité. Uno, debe llevar obviamente un acta diligenciada, igual que todos los comités, con firma de los participantes y los soportes asociados. Debe llevar un listado de asistencia, deben articularse las asignaciones con un planeador y un programador, y debe dirigirse por el líder de comité, que recordemos, debe ser la persona encargada de la dirección de talento humano. Siguiente comité, el comité de GAGAS, que es el comité enfocado a todo lo que tiene que ver con la evaluación, organización y el planteamiento de lo necesario para darle cumplimiento a los planes de residuos hospitalarios. Todo esto debe enfocarse tanto en la política propia de nuestro PEGIRS, ¿cierto? Que es nuestro protocolo, y a los lineamientos que pide el Ministerio en cuanto a los cambios contractuales o de normativa que se enfoque precisamente en la disposición final de dichos residuos. Esta disposición debe ser muy bien prediseñada, debe estar clara, debe ser objetiva, debemos tenerla socializada, debemos tener claridad de cómo disponer de los bioresiduos en cada una de las dependencias, no solamente en nuestra sede, sino también en todos los lugares en los que tenemos pacientes hospitalizados en casa, y que lo articulamos con una empresa de bioresiduos. Todos debemos tener claridad de eso, pero sobre todo la persona encargada de liderar este proceso. Además de eso, debemos articular, además de nuestra sede, debemos articular la disposición de bioresiduos con la sede, con la torre médica en la que nos encontremos residiendo como IPS. O sea, que si en este momento, a hoy, 3 de octubre del 2023, estamos actualmente en el edificio Office 33, debemos articular la acción de nuestro PEGIRS, de nuestro protocolo de disposición final de bioresiduos, con la disposición del protocolo de disposición final de bioresiduos de Office 33. Esto debe ir articulado. ¿Qué características debe tener este comité? Las mismas que todas. Debe realizarse uno cada mes, preferiblemente la tercera semana de cada mes. Debe realizarse por un líder, una persona encargada. Por lo general, es importante que la persona que se encargue de eso, ya sea el gestor de servicios o el coordinador de servicios, esté siempre al mando y enfrente del seguimiento de cada etapa de este comité. Esto debe realizarse una al mes, ¿cierto? Como habíamos dicho, y debe ser siempre organizada de manera ordinaria. Temática obligatoria. Eso de obligatorio cumplimiento que debe cumplir con una apertura de comité, como todos los anteriores comités, un desarrollo técnico mediado por los lineamientos del PEGIS, por el seguimiento de reportes de los pacientes crónicos que tengamos, por ejemplo, y el seguimiento de los reportes de la sede. Estos seguimientos, recuerden que deben reportarse mensualmente a la Secretaría de Salud, por eso es importante que tengamos claridad
Uno, en las especificaciones técnicas del formato, es decir, que sepamos que son en gramos y no en kilogramos, de que especifiquemos técnicamente si es bolsa blanca, bolsa roja o bolsa negra, de que demos las especificaciones propias del pesaje y demás. Y por último, estos reportes y todo lo específico del comité debe articular siempre con el comité del edificio. Entonces siempre debemos estar en articulación con ellos, debido a que son dos tipos de reportes que tienen que hacerse de manera obligatoria. Para finalizar, acá les estoy dejando este formato, esta imagen que especifica a hoy 3 de octubre del 2023 cuáles son las posibles asignaciones que coloco como roles específicos de cada uno de acuerdo a cada comité. En cuanto a mi persona, Jorge Acosta, director médico y gerente de Acosta IPS, voy a asumir el comité administrativo, voy a asumir el comité técnico-científico y voy a asumir el 80% del desarrollo temático del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, o COPAS. La subgerente Ana Victoria Galvis va a encargarse del Comité de Seguridad del Paciente, va a encargarse del 50% del Comité de Historia Clínica y va a encargarse del Comité de PAMEC. La directora a hoy, 3 de octubre de 2023, de Dirección de Talento Humano, la doctora Rocío Jojoa, va a encargarse del 50% del Comité de Historias Clínicas y va a encargarse del Comité de Ética y Disciplina. Y a hoy, 3 de octubre de 2023, el encargado de programación de servicios y gestión de servicio al cliente, el señor Alejandro Bula, va a encargarse del 20% del contenido programático del Comité Paritario de Seguridad y Trabajo y va a encargarse del Comité de GAGAS, el Comité de Disposición Final de Bioresiduos. En este orden de ideas, voy a desarrollar en el planeador semanal las asignaciones puntuales de cada rol y de cada responsabilidad de cada uno de ustedes, para que me colaboren puntualmente con el tema de la asignación puntual que tenemos que tener en cuenta para que se lleve a cabo de manera idónea el procedimiento puntual de cada uno de los comités. Muchísimas gracias por su atención y quedamos pendientes de cualquier novedad.